Me gustaría, si me permitís, contaros una historia. La historia de una bala, la que nuestro invitado se encontró un día a la puerta de su casa. Una bala que alguien colocó cuidadosamente junto a su puerta. Una bala que expresaba claramente un mensaje de advertencia. Al parecer, nuestro invitado había estado hablando de cosas que no gustaban. Estaba hablando en concreto de los aspectos más oscuros de la inmigración en nuestro país. Tiempo más tarde, recibiría llamadas anónimas que le animaban a que no contara ciertas cosas, pero él lo siguió haciendo. Entonces, una noche, un coche intentó sacarle de la carretera para que tuviera un accidente. Veréis, amigos, Juan José Revenga, nuestro invitado, ha vivido situaciones de guerra. Ha sido corresponsal de guerra, ha viajado a conflictos de todo el mundo. También ha conocido algunas de las tribus más peligrosas que existen. Incluso hay que decir que cuando cubría un conflicto como corresponsal, fue colocado frente a un pelotón de fusilamiento y salvado en el último segundo. Autolitos Channel. También ha visto o ha sentido en sus propias carnes prácticamente cómo le encañonaban directamente en la cabeza por cubrir ciertos conflictos de guerra, y también ha vivido en sus propias carnes el llamado polvo zombie en Haití, cuando un bokor, un brujo haitiano, le lanzó el polvo zombie en su rostro. Quedó inconsciente durante varios días, en donde podría haberle pasado cualquier cosa. Veréis, amigos, una simple búsqueda en internet deja claro que Juan José Revenga está hecho de otra pasta. Ahora quiere publicar un libro que hace referencia a lo que vamos a contar, a lo que vamos a hablar con él, pero desde su editorial le han dicho que han recibido una sugerencia de que este no es un buen momento para hablar de estas cosas. Veréis, amigos, yo no sé si este va a ser un tema polémico, si las cosas que va a contar esta noche Juanjo Revenga van a destapar ciertas cosas que, al parecer, ocurren en nuestro país. Un negocio humano, una fábrica de hacer dinero mediante el sufrimiento de la inmigración y, al mismo tiempo, un descontrol de la misma. ¿Se lucran ciertas ONGs? ¿Reciben fondos públicos por cada inmigrante que recogen? ¿Existe un negocio de un dinero que parece no pertenecer a nadie? Y si esto es así, si cada inmigrante es dinero que se percibe, ¿se hace un control? ¿Se investiga a quién entra? ¿Se apagan incluso los radares de manera aparentemente deliberada para que lleguen inmigrantes y ciertas organizaciones se lucren con su presencia? Juan José Revenga estará con nosotros, quien ha estado durante además varias semanas, junto con la Guardia Civil, en uno de esos barcos de salvamento marítimo, y ha descubierto lo que asegura es un verdadero entramado de negocio en España, del cual nadie quiere hablar. Como digo, puede que sea un tema polémico, y quizá con otra persona hubiéramos tenido dudas, hay que decirlo, pero la investigación, el currículum y las consecuencias personales que está viviendo, insisto, a día de hoy, Juan José Revenga, hasta una bala en la puerta de su casa, nos dice que algo está ocurriendo y hay que contarlo. Vamos con Juan José Revenga, con ese aparente negocio humano, con las entretelas de la inmigración en España y lo que según él es un auténtico negocio para mucha gente. El tema de esta noche es complejo y sin duda polémico. Mientras el mundo se centra en la lucha contra el coronavirus, hay ciertos temas que han dejado de salir en los medios de información, en los medios de comunicación. Incluso cuando salen, lo cierto es que sabemos o no entendemos exactamente más bien qué es lo que está pasando. Hay un verdadero drama en las aguas del mundo, y en referencia a España, en concreto en el mar de Alborán. Allí son rescatados cientos, quizá miles de inmigrantes que se la juegan por llegar a las costas de nuestro país. Se habla
de mafias en el extranjero que les engañan, les abandonan, pero ¿y si la corrupción estuviera más cerca de lo que imaginamos? ¿Y si algunos miembros de los servicios de vigilancia, ONGs, servicios de rescate, estuvieran lucrándose con un dinero oscuro que no aparece en las cuentas públicas? ¿Y si existiera en nuestro país una amplia línea de corrupción que toca a políticos, jueces, cuerpos de seguridad y ONGs por igual? La pregunta es, ¿hay un negocio oculto en España con la llegada de inmigrantes? Vamos a tocar un tema espinoso, yo lo sé, donde nuestro invitado, hay que decirlo, no solo ha recibido críticas, sino también amenazas por divulgarlo. Autolitos. De momento, su nuevo libro parece ser que puede causar un pequeño gran seísmo. Nuestro invitado le conocéis, fue corresponsal de guerra, ha estado en los países más peligrosos y ha visto muchas veces la muerte de cerca, incluso la suya propia. Él también, por supuesto, ha sido documentalista para televisión. Y nos va a hablar del mar de Alborán y la corrupción de la inmigración. Él es Juan José Revenga. Sí, encantado de estar contigo nuevamente. Un verdadero placer y yo no sé, cuéntame, ¿es verdad que te han amenazado, que incluso te han puesto una bala en la puerta por contar cosas como las que vamos a hablar esta noche? Pues Juan, la verdad y tristemente es que esto es así. Estamos hablando de temas que no le interesa a nadie que se hablen de ellos, que parece que todos somos buenos y tontos. Todo no nos importa, estamos ayudando a todo el mundo y me parece muy bien lo de ayudar, pero también el que nos tomen el pelo como nos están tomando con este tema es lo que no se debe de aguantar. Hay que, en algún momento hay que levantar la voz y decir, señores, ya está bien de lo que están haciendo y esto no es buenismo, esto es tomarnos por tontos. Vamos a hablar del posible entramado que hay de corrupción en nuestro país. Se habla de mafias, lo decía antes, en el extranjero, de gente que desde otros países pues se aprovecha quizá de la desesperación de muchos de estos inmigrantes, pero es que en España se aprovecha también de la desesperación de estos inmigrantes para cobrar un dinero. Hombre, por supuesto, esto es un negocio. La inmigración es un negocio, no se quiere hablar de él. Tú ves lo que está ocurriendo, como se hablaba hace unos años, que han llegado 300, han llegado 200. Ni una noticia se oye ya en la televisión, pero no se oye en la televisión porque no ocurra. Sin embargo, lo que sí está es prohibido hablar de ello, hablar en cualquier medio de ellos. Y en estos momentos más todavía, que es lo más triste y lo más duro, que sigue llegando gente todos los días y no se dice nada. Y lo que ocurre después de llegar a tierra, pues es lo terrible, cuando empezamos a ver pues todo el chanchulleo y todo lo que hay aquí metido, porque no olvidemos que la inmigración son los nuevos fondos reservados. Es el dinero que no se controla y ya es mucho, estamos hablando de muchos miles de millones, porque se cobra por cada inmigrante que se trae. Pues claro que se cobra de la Comunidad Europea, luego se paga a los ONG, se les paga verdaderas fortunas también por cada inmigrante que se trae. Pues ahí es donde estamos, en la gran pelea de la inmigración, el negocio y todo amparado por un falso buenismo. YouTube, Autolitos Channel. Hemos visto pues escenas como esos barcos que se quedaban en tierra de nadie con gran cantidad de inmigrantes que eran recogidos en alta mar. ¿Estas ONGs cobran un dinero por los inmigrantes que recogen? Hombre, eso aparte. Tú, por ejemplo, hay una ONG española que está trabajando en Marruecos que llama directamente a Salvamento Marítimo y le dice, en tales coordenadas tienes una barca con tanta gente. Allá vosotros, si no vais a buscarles y se ahogan, esto está grabado. Así funciona. Tiene que salir Salvamento Marítimo corriendo a buscarlos. Muchas veces están en aguas marroquíes, o como les ha ocurrido a la gente de Salvamento Marítimo, que no pueden hablar de este tema, y a mí me lo han contado, de estar y decir, oiga, que tienen una patera en tal sitio para ir a buscar, está en aguas marroquíes, estamos viendo en el radar además que hay una patrullera marroquí cerca, y decirles desde Salvamento Marítimo, decirle, pues acelere aunque queme el motor, tiene que cogerlos usted. ¿Eso a qué viene? Hombre, pues viene a que cada uno de los que se coge, el gobierno les paga pues una fortuna por cada uno mensual,
por cada uno de los que recoge. Tú calcula, si vienen 1.000 inmigrantes cada mes, que es lo que están cobrando estas ONGs o esta gran ONG, o lo que puede cobrar la principal, que es Cruz Roja, por supuesto, y luego vienen las otras, que las otras ONGs son ya para después, ya cuando han salido del CATE, del centro de atención. Cuando salen del CATE son las otras ONGs, las locales, las que los atienden, y esas son las que llevan las subvenciones, porque tú ves esas ONGs, todo el que entra ahí, pues bueno, vamos a hacer el bien, todos dejan su trabajo y se quedan solamente con lo de la ONG. Parte de ese dinero, dices, viene de los españoles, pero parte de ese dinero viene de Europa, porque claro. Es curioso, bueno, todos, yo creo que a nivel informativo todos sabemos que, por ejemplo, Europa paga a Turquía para que mantenga, vamos a decir, la inmigración que viene por parte de Siria, de todos aquellos refugiados, para hacer como una especie de muro y que ellos acojan precisamente a la gran mayoría de esos refugiados y así no pasen al resto de Europa. Está ocurriendo lo mismo con España. Europa paga a España para hacer de muro, de barrera, y así, bueno, pues pagar a todas estas personas que se dedican a recoger a los inmigrantes. Exactamente lo mismo, con una pequeña gran diferencia, que en Turquía chantajean a Europa. Y le dicen, o me das más o los dejo, o abro la puerta. Los chantajean. Y nosotros nos tragamos todo lo que nos diga Europa, porque nos interesa, porque como nos están subvencionando y nos están dando dinero por cada uno de los que recogemos, y peleamos en cuanto hay un barco en el mar, ya lo ves, que en cuanto sale que en Italia los han soltado, que no quiere saber nada de ellos, ahí aparecemos nosotros corriendo a traérnoslo, no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿por qué? Porque hay un interés, y un interés como siempre, político y económico. Porque la imagen política queda todo muy bonito, como que ayudamos a todos, y económicamente porque todos cobran, desde las grandes ONGs al gobierno y a todos. Pero claro, ahí nos tenemos que ir ya a esas cantidades tan bestiales que nos está dando Europa, nos tenemos que ir muy arriba para ver quién está cogiendo ese dinero. Porque, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar o el mar de Alborán, eso es un gran hermano. Se hizo un programa, SIBE, de servicio de vigilancia de las costas, que eso es como un gran hermano. Ahí si tú enciendes todos los radares, por ahí no se cuela nadie, ni droga, ni inmigrantes, ni nadie. ¿Qué pasa? Pues que un día está roto un radar, otro día queman uno, como lo han quemado, una antena de radar, como la han quemado. No hay vigilancia, hay una valla y una alarma, y no hay vigilancia. Y es que ese radar lo queman y a lo mejor se tira 3 años quemado. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa que esté quemado 3 años cuando ha llegado además el presupuesto para arreglarlo? YouTube Autolitus Channel. Se apagan radares para que lleguen los inmigrantes, para que sean una especie de... no se ven a personas, sino que se ve a cada uno de ellos como un dinero que se va a poder cobrar. Y tú has estado además en uno de estos barcos, ojo, porque tenemos que decir que todas estas cosas, para los que nos están escuchando, no son temas sacados de internet o fruto de una conspiración, sino que tú has estado presente, viviendo y compartiendo además este tipo de cosas que nadie quiere contar en uno de estos barcos con la Guardia Civil, y ha sido precisamente la Guardia Civil quien te ha contado todas estas cosas. Mucha gente de los que no pueden hablar, porque todos tienen prohibido, tanto el Salvamento Marítimo como la Guardia Civil, todos tienen prohibido hablar de estos temas. Y todo de una manera por fuera te cuentan, están todos deseando hablar, porque están hartos del chuleo al que están siendo sometidos, a la forma de trabajar. Dice, bueno, yo tengo un barco que vale, pues, a lo mejor 100 millones, que me podía durar 5 años, y a este tute que le estamos dando todos los días, en un año está destrozado el barco. Dice, porque claro, te llaman con olas de 4 metros, te dicen, salga usted al mar, y tienes que salir al mar pasando el agua por encima, porque tienes que ir a hacer esto. Dice, esas son las cosas que ocurren, que te lo están contando ellos porque están deseando hablar, porque están hartos, todos los cuerpos de seguridad, todo el mundo, de los mandos, de lo que están pasando, de lo que están teniendo que sufrir, todo para que el negocio siga funcionando. Autolitus Channel. Hay una imagen que a mí me llama la atención, puede que a nuestros amigos también, y es el hecho de que cuando llega una patera, por ejemplo, de inmigrantes, automáticamente, por lo menos en las imágenes que podemos ver en los servicios de información, en los servicios informativos, hay una serie de personas que están preparadas con sus mascarillas, con sus guantes, con sus mantas. Parece casi como si estuvieran ya esperando en la costa con todo el equipo para poder hacer algo así. Sin embargo, tú dices que esto puede ser una
escenificación casi orquestada de algo que no es real, que simplemente es para cobrar ese dinero. Claro, hombre, pero totalmente. Tú les ves cuando bajan vienen a lo mejor que han cogido una barca con 10 o 12 y hay más de 50 personas en el puerto. Entre la Policía Internacional, la Policía de Fronteras, Cruz Roja, sillas de ruedas, todos preparados, una escenificación, todo súper bonito para recogerlos cada vez que llegan. Bien, pues cuando llegan, yo he visto la escena de ponerles la famosa manta roja que les ponen, pobrecillos que vienen del agua, tal, y la chulería de este tipo de inmigrantes que te digo de 20, 30 años, que vienen de vuelta de todo, que les das agua y te la tiran, esa chulería que ya traen cuando suben por primera vez al barco de salvamento, ¿no? Y cuando les pones la manta encima, cogen la manta y todos se la van tirando al suelo, y pasan al CATE, a la policía, para que les registren, ¿no? Y claro, llega un señor de Cruz Roja, empieza a coger las mantas y le digo, hombre, y las tira a la basura. Digo, pero hombre, que estas mantas ni se las han puesto, que las han tirado todos. Dice, ¿qué quiere? Que las lleve a lavar. Si las llevo a lavar tengo que pagarlo. Sin embargo, si se lo pido al Ministerio del Interior me manda más mantas y ya está. Y gana dinero el de las mantas, gana la ONG y ganan todos con esos presupuestos salvajes que tienen para mantener estas cosas, porque luego a estos el primer paso es llevarlos al centro de detención, cuando los llevan al centro que están 3 días, y allí no te puedes imaginar lo que ocurre allí, que es que taponan hasta los váteres con su ropa para que les abran la puerta, tienen que ir los antidisturbios, lo que sufre la policía allí, eso es tremendo, y a los 3 días les dan una carta de expulsión. ¡Hala, ya tiene que ir usted a su país! Que hombre, esto de la expulsión en caliente, usted debería ir ahora mismo al ferry, meterles y que se vayan. No, al ferry no se les lleva, no, es que el ferry va siempre lleno. No se les lleva al ferry para hacer una expulsión en caliente. Se van con su papel de expulsión, pues se van a una ONG o se van a servicios sociales o donde quieran, porque se les paga un billete al lugar de España donde quieran ir, que antes, cuando había alegría y había dinero en este país, se les pagaba un billete de avión a donde quisieran ir. Ahora se les paga de autobús. Esa es la diferencia. ¿Importa quién venga? ¿Se mide quién viene? ¿O simplemente da igual porque cada uno de los inmigrantes es como una especie de sueldo que se está llevando cierto entramado de corrupción de la inmigración en nuestro país? No se mide en absoluto, porque ese es el gran problema, porque habrá gente necesitada. No soy yo el que diga que no hay gente necesitada. Claro que viene gente también necesitada, pero la gran mayoría ni se les mira. Ya te he dicho que se ha encontrado a gente con los black phone, con teléfonos indetectables, hasta con armas, se les ha detenido, se les ha llevado al calabozo y al día siguiente ir a buscarles dónde están. No, les han puesto en libertad. ¿Cómo? Pero si le he detenido como presunto terrorista. Dice, no, han dicho que tenemos que soltarles. Y les han soltado. Dice, ¿y la pistola? Dice que era suya. ¿Cómo que era suya? Si a mí me cogen con un arma y tengo 4 años por tenencia ilícita. Y a ellos se le han dado porque era suya. Es otra vara de medir, es decir, cállate, que esto no salga, que esto no aparezca por ningún lado, que nadie se entere de estas cosas y seguimos haciendo caja. Ese es el negocio. Caja de un dinero que ¿quién lo maneja? ¿Y hacia dónde va? A niveles el Estado, el que paga a las ONGs y el que da los presupuestos a las ONGs es el Estado. Directamente. Autolitus. Es el que maneja ese dinero que viene de Europa o que se recibe, todas esas ayudas que se reciben para este tema, es el Estado central el que lo maneja. ¿Y se controla ese dinero? Bueno, es muy difícil controlarlo, porque como las ONGs tienen una parte del presupuesto que es para gastos pero que no se declara, es algo que fiscalmente es muy difícil de controlar. Ese dinero pues es muy difícil controlar de dónde viene, dónde va y dónde termina, y en las manos de quién termina, pero en manos seguro que termina siempre, y como siempre, más de lo que llega, más que por mucho que llegue, nunca es suficiente. Eso es el dinero, como el poder, nunca es suficiente, y eso es lo que llega a estos niveles, llega a unos niveles de desesperación de la gente que está trabajando allí, de decir, pero Dios mío, ¿esto qué es? Y estos desprecios, y esto que cuando se van a subir al barco de salvamento casi hunden el barco, se lo han intentado robar ya el barco 2 veces, de pirateárselo. Dice, por eso tiene que ir Guardia Civil con ellos. Dice, pero bueno, y cuando suben al barco, dice, esto es tremendo, te van a hundir el barco cuando empiezan a saltar, hay que tener un cuidado con ellos. Dice, joder, yo tengo aquí pues un palo con una goma para mantenerlos de que no se me tiren al barco a abordarlo. Dice, llego un día al puerto y me dice una señorita de Cruz Roja,
dice, deme su nombre, que uno de estos señores le quiere denunciar que le ha amenazado con el palo. Digo, vamos con el palo a este señor y a usted, señorita. Esto es una vergüenza, y eso es lo que es realmente. Estamos pasando por la vergüenza nacional. YouTube, Autolitus Channel. ONGs que participan en el rescate de estos hombres y mujeres que vienen de diferentes partes del mundo, generalmente de África, y quieren llegar a nuestras costas. Las ONGs participan de esta corrupción, me refiero, Claro. se benefician porque son organizaciones en teoría sin ánimo de lucro, pero estas en concreto se benefician de ese dinero que llega de Europa. Incluso algo muy interesante que creo que has comentado, el hecho de que muchas personas dejan su trabajo, un trabajo normal, habitual, para meterse dentro de una ONG porque dicen que cobran más dinero que en su trabajo. Hombre, claro, es que eso es, a ti te dan un dinero para ayudas, para tenerlos, para mantener pisos, para meterles en pisos a esta gente, pero eso es muy difícil de controlar y es muchísimo dinero, porque sobre todo se les da muchísimo dinero también para que se callen, para que no se les vea por la calle a los inmigrantes, para que no causen problemas, para que les tengan tranquilos. Eso es, para que no salte la alarma social como saltó en el Ejido con las últimas elecciones, de decir, hasta aquí hemos llegado. De tener pueblos costeros donde se vivía, o de los más ricos de España como era el Ejido, a tenerlos todo el día en la calle porque están a cientos y a miles todo el día sentados en las plazas y tienen sus pisos tutelados y bueno, y si ya han venido con hijos, pues tienen pensiones, pues si tienen un par de hijos o tres, pues a lo mejor están cobrando 1.800 euros todos los meses, más el piso, más los colegios. Yo hablaba con gente de allí, de esos pueblos, del Ejido, de Motril, y me decían, dicen, lo que no hay derecho es que mi hijo, yo voy al colegio y le digo, mira, que estoy trabajando, que tengo que tener el comedor para mi hijo, pero no lo puedo pagar. Y me dice, bueno, pero no, usted tiene que pagarlo. Y digo, hombre, y el 90% que son inmigrantes y no paga ninguno. Dice, ya, pero ellos no tienen arraigo, son excluidos sociales. Usted puede pedirle dinero a su familia, porque aquí no está sola. Y sin embargo, ellos ninguno paga el comedor del colegio. Por ejemplo, ese solo es uno de los detalles. ¿Hay mafias dentro de la inmigración en España? Es decir, bajo un entramado legal, ¿se puede generar por debajo un entramado mafioso? Fíjate, antes cuando hablaban de que tenían que pagar, que les cobraban 6.000 euros por cruzar el estrecho, tenían que pagar toda la vida, estar pagando esa deuda, esas mafias han desaparecido. Ahora vienen por alguien que les paga el viaje, la gran mayoría, por lo menos la gran mayoría o los jóvenes, vienen por alguien que les paga el viaje para introducirles en Europa. Porque aquí no hay filtro, no se mira quién viene, cómo viene, quién son, no se mira, no hay filtro de decir quién es esta persona. Esas mafias que antes cobraban, que antes tal, no, esas mafias ahora están aquí, las tenemos dentro de alguien que cobra para que todo pasen, para que esto sea el coladero de Europa y tengamos una imagen magnífica. Bueno, una imagen magnífica podemos tener con vistas al exterior, ¿no? Pero con vistas al interior y sobre todo en las zonas costeras es pues terrible cómo cambió la vida, la delincuencia que está habiendo en la calle también, todas estas cosas que por eso la gente está muy harta de esto porque saben que todo el mundo sabe que hay dinero y todos se tienen que callar y el que puede hablar o el que sabe se lo prohíben. No puede salir el nombre de ninguno. Te dan todos los datos, te cuentan todo porque están deseando contártelo. Porque es tal hasta donde llega el nivel de todo, de maltrato y de desgracia que tiene la pobre gente que está trabajando allí. YouTube, Autolitus Channel. Seguimos hablando con Juan José Revenga, seguimos hablando de esta parte extraña, oscura y puede que llena sin duda alguna de sombras, como es la inmigración en España, y que parece que tiene un entramado de lo que tú denominas además los nuevos fondos reservados, ese dinero que llega a España y que nadie controla y que parece que se maneja de forma oscura. ¿Esto es así? Así es, esa es la manera, nadie controla, solamente ellos saben dónde va, lo que hacen, las cantidades que te está dando el gobierno a unos, a otros, y como todos para ayudas sociales. Imagínate ahora con lo que nos puede caer, con los ministros que tenemos y con lo que hay, lo que puede estar ocurriendo en esas cajas.
en esas cajas que van a dejar pequeño a lo que ocurrió cuando se fue Corcuera, que abrían las cajas fuertes y ahí no había más que telarañas, ¿no? Pues aquí va a ser mucho peor, no la ruina que nos llevará esto, que esto es una ruina más, ¿no? La que tenemos con la inmigración, pero es una ruina que no podemos seguir manteniendo y que se sigue manteniendo, que a día de hoy, como está la situación, con los problemas que hay, siguen llegando todos los días. Y a compañeros de las televisiones locales que han publicado, ya como no se puede publicar en ningún lado, en Facebook han publicado, ya han llegado 40, tal, les han cerrado la cuenta del Facebook. ¿A de ti, eso no se puede hablar. a ti incluso te ha llegado a amenazar incluso el libro, un libro que tienes preparando Sí. con todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo con él? Exacto, el Mar de Alborán, el negocio de inmigración, pues por todos lados, incluso con la editorial, se llegaron a hablar, han llegado a hablar con las editoriales que no es momento de hablar de esos temas. Y yo he tenido amenazas de todos los colores, ya no solo en redes sociales, en todas partes, encontrarme balas en casa, de todo. He tenido de todo. Y esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Cuando tú tocas en la llaga, estás tocando donde hace daño. Y hay muchos que viven de eso y que no podrían vivir de otra cosa, que es lo peor. Solamente podrían vivir de lo que están haciendo, de llevarse el dinero de los pobres españoles que pagan los impuestos. Se ha convertido en un negocio la inmigración para muchas personas, además con un dinero que no se controla. Claro que es un negocio y además sin fin, sin límites, porque bueno, tengo este presupuesto o cobro esto, pero cuando tú ves que cobras, sí, una burrada, que te están pagando de ayudas por lo que te he contado antes, por ser el limpiador de toda la basura de Europa, que esté Europa tranquila, cuando estás cobrando eso, nunca es suficiente, porque entre lo que gastas, lo que tienes que dar para que estén callados, que la opinión pública no se entere, el control que hay que tener sobre los medios, que es lo principal que hace esta gente, controlar los medios. Controlando los medios, eso es una dictadura. Lo primero es controlar los medios de comunicación, y al que se cuente algo, vamos a por él. Y así es como está funcionando y como estamos viendo actualmente. Esto lleva ya muchos años así, pero ahora ya no se esconden. Una de las cosas, Juanjo, que me ha llamado la atención sobre todo este asunto es el hecho de que aseguras que desde Marruecos se llama a los servicios costeros de España para informarles que están llegando o que han salido, que han partido unos inmigrantes. Es decir, no se les detiene, sino todo lo contrario, que se les avisa. ¿Puede haber, pregunto ante todo esto, pues una especie de acuerdo económico entre Marruecos y España para cobrar estas ayudas de Europa? Sí, por supuesto, hombre, lo que pasa es que Marruecos cobra mucho menos por frenar, ¿no? Que teóricamente a Marruecos también se le dan ayudas para frenar la salida. Pero no, aquí el negocio no es prohibir que salgan, el negocio es dejarlos que salgan. Ese es el negocio, porque ahí sí, pueden estar conchavados exactamente igual, porque si no, tú llegas a una playa y no sales de allí, porque muchas de las barcas están saliendo por el medio de las patrulleras, o de las que se rescatan, hay veces que no traen ni motor, los han sacado como en un racimo a 3 o 4 barcas y los sueltan y ya desde allí dan la llamada, están en tales coordenadas para que vengas a buscarlo, con esa poca vergüenza. O cuando se les incauta alguna barca, que eso ya es tremendo, se les incautan las barcas, los motores, y dice, bueno, el patrón de la barca, bueno, vamos a detenerle como traficante de seres humanos. No, allí te dicen que no se le puede detener, es otro pobre inmigrante más. A ese tipo le coges mañana otra vez con otra barca viniendo para acá. Esa barca que va a un depósito, luego viene otra barca, la coges, compruebas los números de motor, dice, hombre, este número de motor estaba en el depósito, ¿cómo ha salido de ahí? Es que llega hasta tal punto la corrupción que no pueden imaginar, como siempre, cuando hay corrupción, poder y dinero, no tiene límite. Tú estuviste con un capitán de salvamento marítimo en el barco. ¿Él qué te contaba? Me imagino que había cosas que se las podría jugar en caso de hacerlas públicas, ¿no? Sí, por supuesto, no todas estas cosas, vamos, incluso ni poner un pie en el barco. Hablar, nada, y poner un pie en el barco, imposible, y menos algo que podía salir en la prensa. Algo que puede salir en la prensa y que puedes contar de la realidad que está pasando, porque claro, no te lo está contando, es que me han dicho, es que no he visto en internet que han llegado ayer tantos, no, que hemos estado allí viviendo con ellos, conviviendo y pasando las canutas tal y como lo pasaban ellos, y gente que no se atrevía a hablar
porque sabe lo que puede pasar, ¿no? Que todos les suspenden de empleo y sueldo automáticamente en cuanto se enteren quién ha hablado. Cosas de este tipo, eso es lo que está ocurriendo, eso es la libertad de expresión o la libertad de prensa, que solamente funciona en algunos lados. Cuerpos y seguridad del Estado en el ámbito de la inmigración. Hay personas, por ejemplo, este capitán de salvamento marítimo, no sé si él mismo o quizá te comentaba que dentro de su entorno había personas que cobraban parte de ese dinero con ir con sus barcos a rescatar a estas personas dentro del ámbito de salvamento marítimo. Pero vamos como siempre, para ver los que cobran no nos podemos quedar en la costa, ni nos podemos ir a la capital, nos tenemos que ir más arriba siempre. Los que cobran, los que se llevan, siempre es mucho más arriba. Los grandes mandos, si vamos a política, vamos muy arriba. Ya todo es muy arriba, no los que están ahí. Los que están haciendo el trabajo son los que están desesperados. Pero cuando vamos para arriba es cuando vamos viendo lo que hay. Es como cuando pasaba en Algeciras o en sitios de estos que te cambian los puestos de los números de la Guardia Civil, por ejemplo, te los cambian cada 6 meses para que no lleguen a hacerse amigos de los traficantes y cobren. Bueno, tú cambia eso, no hay problema. No les importa a los traficantes. Si a esos no les pagan, si a los que pagan son a otros, mucho más arriba. Hablas de Cruz Roja y hablas de esta ONG que, como sabemos, es muy conocida en nuestro país, en España y en muchas partes del mundo. Sí. Y hablas precisamente que recogen buena parte de sus beneficios, beneficios o del dinero con el que de sus ingresos, efectivamente, de estas ayudas europeas. Es decir, que ellos necesitan inmigrantes o, en este caso, para poder sustentar su organigrama. Claro, la Cruz Roja es un organismo, una ONG, un organismo no es sinónimo de lucro, ¿no? Ya, pero sin ánimo de lucro. Pero el 99% de los ingresos que tienen son del Estado. Y el 1% es el día de la banderita. Dígame usted cómo se come esto. Esto no es una ONG, esto es una empresa del Estado. Y estamos todos en ello. ¿Por qué no se les da otro? ¿Por qué no hay otra ONG dedicada a esto? ¿No tienen capacidad? No es que no tengan capacidad, es que hay algo a lo que no te puedes asomar. No te puedes asomar, es algo como lo que le pasó a Jesús Gil cuando intentó meter la cabeza en política. Tú puedes tocar lo que sea, menos esto. Y esto es un coto privado que no se puede tocar. Si no se llama usted Cruz Roja, no entre ni se asome por aquí. Luego tenemos las ONGs locales, que son las que nosotros luego repartimos, los que y los que mantenemos a todos calientes, calladitos y todos funcionando como si no pasara nada. ¿Te han intentado sacar de la carretera, me decías hace unos días, por hablar de estas cosas? Cuéntanos. Exacto, entre otras cosas también me intentaron sacar de la carretera. He tenido todo tipo de atentados, insultos, ataques, de todo. Y circulando por la carretera, un coche que se te echa encima de frente, hasta que te tienes que salir. Te sales, se para, y en ese momento venía otro coche detrás y arrancó. Esos son todo casualidades. Bueno, son también los últimos libros, El Brigada Criminal, El origen de las cloacas del Estado, o La última bala sobre el narcotráfico en México, y todo lo que esto antes de salir, pues el libro, pues se ha creado un ambiente sobre él muy molesto, y no les gusta que les toquen estas cosas y que se hablen las realidades. Las realidades que todos imaginamos, pero cuando te las cuentan en primera persona dices, coño, hasta aquí hemos llegado. Pues sí, señores, el hombre, como ven, no tiene límite. ¿Crees que saldrá tu libro publicado finalmente o crees que puede haber algo por ahí? No, sin dudarlo, las editoriales han estado interesadas, firmando contrato para sacarlo, y tienes que llamarte y decirte que no es momento. Hasta uno me llegó a decir, he recibido una llamada que no es conveniente que hablemos de esto, tal. Y digo, bueno, si no hay ningún problema, si ya que no es conveniente ya lo sabíamos desde el minuto 1. Claro, pero los problemas que puede lo que puede traer el publicar un libro de este tipo, ¿vale? Si nos hacemos cargo de todo, y el libro saldrá, por supuesto que saldrá, como si tiene que ser autoedición, pero el libro saldrá y la gente, al menos que se entere de lo que está pasando, oye, lo que nos están haciendo o por lo que nos están tomando. Que una cosa es ayudar, y bien, vamos a ayudar, pero no ayudar al que no lo necesita, que son los de arriba. YouTube, Autolitus Channel. La cuestión es si ese dinero que llega
desde Europa para controlar la inmigración, si se utiliza para otro tipo de ámbito que no sea ese. Hombre, se utiliza para el reparto. Para el reparto se gasta mucho en esto, pero se gasta mucho en esto para que no se entere nadie. Pero luego el reparto, por supuesto. Luego para el reparto limpio, que cobran muchos de ellos. Cuando ves los currículum o ves los patrimonios, dicen, bueno, ahora es que es obligatorio declarar el patrimonio cuando entras en política. Y ya, pero no el de tu prima y el de toda tu familia o la figura del testaferro, que siempre ha existido en todo el mundo y en todo este tipo de transacciones, siempre ha existido y existirá. Y es imposible localizar una transacción de este tipo o unas cuentas que tienen recibiendo dinero de donde no tenían que recibirlo. Ya ves muchas veces que te salen, no, tienen que pagar 40 millones a empresas que sale publicado en el BOE, dirección desconocida. O sea, ¿cómo puede pagar un ministerio a alguien con dirección desconocida? O sea, cosas de estas de ¿qué es lo que estamos viendo? Eso lo estamos viendo a diario y cada vez con menos vergüenza y con menos interés de tapar nada. Todo vale. Autolitus Channel. También, por cierto, has recibido llamadas para que dejes de hablar de estas cosas. Yo no sé, puede que haya personas que nos estén escuchando que quizá estén pensando, bueno, qué barbaridad lo que está diciendo Juan José Revenga. Puede que incluso piensen, pero ¿cómo va a ser posible que las ONGs busquen lucrarse con el tema de la inmigración a través de las ayudas que da Europa? Unas ayudas que, por cierto, no sabemos cómo se manejan, no sabemos cómo se reparten, no sabemos quién lo reparte y quién lo maneja, pero el caso es que está ahí y que parece que incluso se va en busca del inmigrante porque cada uno de ellos es un dinero. Yo no sé cuánto dinero de cuánto podemos estar hablando a la hora de ese reparto en general, en global. En global, ¿de cuánto dinero? Pues mira, solamente a lo mejor por cada inmigrante que llega hablamos de miles de euros que se paga a las ONGs. Y luego Europa puede pagar a los gobiernos pues decenas de miles por cada inmigrante mensualmente, por mantenerles aquí calladitos y que no vayan a ningún lado a molestar. Ese es el sistema. Hablamos de pagar unos miles a las ONGs por cada uno, que son un cerro de millones, y luego decenas de miles que pueden llegar de Europa perfectamente, o de ayudas, o de lo que sea, que eso es lo que se maneja desde el otro lado. Dice, bueno, ¿y las cuentas? ¿No se controlan las cuentas? Oiga, que es que las cuentas las hacen ellos, y le dan el visto bueno a ellos. Tú puedes pedir unas cuentas y te van a enseñar unas cuentas que cuadran perfectamente. Pero bueno, de ahí que sean reales, pero claro, ¿quién dice que son reales? Ellos. Y ya está. Y si no hay más. Si no hubiera estas ayudas, bajo tu opinión, ¿existirían vamos a decir, este complejo sistema para ayudar a los inmigrantes que vinieran aquí? Es que ahora cortarlo es muy difícil. Cortar esto y ahora decir, ahora se ha acabado, ya ves, es que se les va dando desde el papeles gratis, que empezamos con todo eso, papeles para todos, empezamos desde ahí y claro, llegaban y era verdad. Y ahora, después de montones de años, les vamos a decir que no. Pues ahora es cuando vamos a tener un problema, cada vez estamos bajando más las vallas, cada vez ya no hay control de que usted no entra o usted tal, o usted tiene hasta antecedentes, da igual, no traen papeles, te dan el nombre que quieren, y están dando gente que pueden ser futuros terroristas, pues muchos de ellos, por supuesto, y eso te lo está diciendo la Policía de Fronteras, la Policía Europea, el Frontex, que creó la Policía Europea para controlar esto, la gente que entraba. Y claro, todo el que está en esos cuerpos luego sale diciendo, madre mía, cada vez que intento hacer algo, cada vez que intentamos hacer algo, lo que nos encontramos. Eso es lo que te comenta. Todo porque estas ayudas se sigan manteniendo, ¿no? Claro, para que todo se siga manteniendo, porque es que si no, ¿qué va a ser ahora? Si desaparecieran las ayudas, fíjate la situación que estamos ahora mismo, desaparecen las ayudas, ¿qué hacemos? Pues quitarlo de las ayudas sociales a los españoles, que ya se les están quitando, porque hay muchos que no les llega. Ayudas sociales en el sur de España que no llegan porque no son inmigrantes y no pueden cobrarlo, no son los famosos desarraigados, no, ellos no, que pidan a la familia. Eso es lo que está ocurriendo, que ya no llega para ellos, ya no hay para todos. ¿Por qué? Primero, porque ¿que viene menos dinero? No, porque cada vez las manos son más grandes para coger, que es lo que pasa siempre además. Cuando parece que no hay límite, pues no hay límite para coger tampoco.
YouTube, Autolitus Channel. Bueno, pues ahí queda dicho, tema polémico sin duda alguna. Puede que haya un debate en todo lo que Juan José Revenga nos acaba de decir. Pero el caso es que bueno, hay ciertas amenazas por debajo ante esta situación o ante estos hechos, de los cuales, por cierto, ahora mismo nada se habla porque tenemos ese coronavirus que lo ocupa todo a nivel informativo, y cuando antes veíamos de vez en cuando en los medios de comunicación pues alguna imagen de alguna, bueno, tristemente alguna patera con alguien que llegaba a nuestras costas, pues ahora no estamos viendo nada de esto. No, y antes tampoco, antes salía 1 de cada 100, un día salía algo, ya no salía nada en los buenos tiempos ya no salía nada, ya el verano pasado, que llegaban a cientos, salía un día que habían llegado unos que era noticia porque venían de Bangladesh, fíjate tú, en una patera de Bangladesh, para decir, joder, pobrecitos, que vienen de las mafias internacionales. Y hombre, que no, que las mafias internacionales ya no están, ya las mafias internacionales se llaman de otra manera, se llaman terroristas, se llaman negocios, se llaman de otra manera. Esos ya no son los mafiosos del RIF. Autolitus, YouTube, Autolitus Channel. Pues ahí queda dicho. Vamos a ver qué resultado tiene todo lo que acabas de comentar y nombrar aquí en el programa. Juan José Revenga, recordamos una vez más que has sido corresponsal de guerra, que has estado en diferentes países, que te la has jugado incluso. Yo creo que te han apuntado alguna vez con un arma. En Panamá, en la invasión americana de Panamá, me querían fusilar. En Panamá de Noriega era el único que estaba allí metido antes de que llegaran los americanos. En muchas, Chechenia, Osetia, Nicaragua, El Salvador, en muchas. Irak. He estado en muchas, he pasado por mucho, y cuando ves estas cosas dices, hombre, aquí hay que saltar de una vez y dejar el buenismo que no nos lleva a ningún lado. El buenismo, porque es falso, es simplemente una tapadera del negocio. Pues ahí queda dicho. De verdad, muchísimas gracias, Juan José Revenga, amigo, por traernos esta información, y esperemos que tu libro de verdad salga y no tengas más problemas y no te pongan más balas en la puerta. Perfecto, Juan, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Autolitus Channel.